1:30 de la mañana. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que ustedes ya escucharon su voz, una voz de locutor, voz potente. Es más, ha trabajado acá en esta radio misma. ¿Hace cuántos años ya? Del 2007 al 2010, casi 4 años. 2007 a 2010, mirá. Correcto. Y es el responsable, el culpable, diría yo, de que yo esté sentado en esta silla en el día de hoy. Que no se la agarren conmigo los oyentes, ¿eh? No tengo la culpa. Nuestro invitado del día de hoy, un aplauso para este locutor, periodista, escritor. Le damos la bienvenida a Mariano Rodríguez al estudio de Radio 10. Hola, Gustavo. Mariano, genio, ¿cómo andás? Gracias por la invitación y... Un amigo Mariano, ¿eh? Y bueno, por permitirme volver a esta radio que quiero muchísimo, que obviamente guardo grandes recuerdos. Claro. Y recién mientras estaba charlando y haciendo la introducción, decía, bueno, cuántas veces me tocó entrevistar a gente acá y hoy vengo del otro lado siendo entrevistado. Y ¿Viste? bueno, Claro. Son las cosas lindas, ¿no? Que nos despierta esta pasión de la radio y de este medio tan lindo. Claro, bueno, Mariano, oriundo de los pagos de... ¿cómo? Villa Constitución. Villa Constitución. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Joven, Mariano. Más o menos. Sí, más o menos. Digamos. El tiempo pasa para todos. Obviamente. 37 recién. 37. Mira, yo te hacía más joven. Está medio grande. Y menos mal que es radio, ¿no? No nos está viendo nadie, ¿no? No tenemos cámara encendida por ahora. Tremendo. Y hoy con otra mirada que tiene que ver, ya no digo, sí con la radio en definitiva, sigue siendo mi profesión, la locución y el periodismo, pero encontré otro refugio, si se quiere, y otro canal donde poder dedicarle tiempo y pasión, que es la literatura, Gustavo. Y bueno, y me ha traído en esta oportunidad aquí a charlar con vos y bueno, y también con tus oyentes que forman parte de esta gran familia de Radio 10. Bueno, me ha traído un ejemplar del libro Inadmisible, el segundo libro que escribe Mariano. Así es. Y bueno, has descubierto una beta definitiva, me parece a mí, de escritor, y una edición muy linda de este libro. Que bueno, te quiero preguntar, Mariano, ¿no? ¿De qué se trata este libro Inadmisible? Esta novela, es una novela histórica, tiene, digamos, una historia ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en nuestro país principalmente. Siempre me gusta escribir de hechos que hayan transcurrido en Argentina, porque creo que uno primero los conoce más y segundo también a la gente de nuestro país le gusta leer o involucrarse con parte de nuestra historia. El primer libro tuvo que ver con la desaparición de Pecuén, la tragedia de Pecuén, que es sintéticamente un pueblo ubicado a 500 kilómetros de aquí de Capital Federal, que cuando en el 85 una sudestada y unas lluvias intensas durante varios días hacen que el terraplén de contención que contenía todo el agua del lago Pecuén se diera y termina inundando paulatinamente toda la localidad, un pueblo muy importante, que tenía un turismo termal realmente increíble y que en aquel momento, mediados de los 80, se forjaba como uno de los polos termales más importantes del país. Y bueno, en aquel momento ocurre esto, ¿no? De que el agua empieza a entrar en el pueblo, en las casas, y la gente tiene que dejar el pueblo para nunca más volver. Y yo ambienté en ese marco trágico, y no trágico porque haya habido muertes, por suerte ninguna víctima fatal se produjo en aquella historia, pero bueno, mucha gente sigue obviamente... Sí, el desarraigo. Claro, murió en vida por el hecho de haberlo perdido todo. Su casa, su club, la iglesia, su pueblo por completo. Claro. Y en este caso quise subir para la segunda novela un poco más la vara, y me llegó esta historia que tiene que ver justamente con la llegada de nazis, los militares nazis, varios de ellos, incluso varios comprobados, incluso la propia presencia de Adolf Hitler a Argentina después de la caída del Tercer Reich allá por 1945 en Berlín, Alemania, donde, bueno, la historia oficial cuenta otra cosa, ¿no? Sí. Que Hitler se Pero suicida. creo que esa historia oficial ya va perdiendo está fuerza. Está como muy desmitificada, exactamente. Está perdiendo fuerza y hay muchos periodistas que se dedican a ese tema. Bueno, uno muy conocido es Abel Basti, justamente, que creo que consultaste vos también. No solo consulté con Abel, sino tengo que agradecer la buena predisposición que ha tenido para conmigo. Incluso presta su nombre para que en el libro aparezca como uno de las fuentes que se crea con el personaje ficticio que yo invento, que es el Kim Petrov, un investigador ruso que llega justamente enviados por la Fuerza de Seguridad de ese país, de Rusia, para desmistificar un poco esto que decía, cuenta la historia oficial, que Hitler se suicida y después junto a su mujer Eva Braun, que también tomando veneno se quita la vida, son quemados los cuerpos allí en un cráter que había sido producto de una detonación de un bombardero. Bueno, la historia
historia finalmente que Abel investigó y que yo fui recopilando tantos textos y documentos de Abel, de otros historiadores, incluso también hay archivos desclasificados de la CIA que se pueden ya consultar, demuestran que esto no fue así, que después de ya saber que iban a perder la guerra a cargo del ejército ruso, había un plan armado como para poder dejar a Alemania. Una fuga. Una fuga secreta. Ellos tenían un alto armamento y poderío militar con submarinos. Estaban en el puerto cercano de Noruega por una cuestión estratégica y de mejor salida justamente hacia el océano. Entonces llegan hasta allí. Tanto Hitler como su mujer Eva Braun y un importante séquito de jerarcas nazis, ¿no? Sí, claro. Entre los que se cuentan Prietke, Josef Mengele, por ejemplo, entre otros tantos. Uno que estuvo en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba también, que creó un avión con esas B voladoras, las alas volantes. Ese también fue el avión supersónico que generaron los nazis, pero que nunca llegó a volar. Nunca pudieron, porque lo sorprendió justamente el final de la guerra. No, el Pulky 2 es el primer supersónico de aquí de Sudamérica, que también fue un desarrollo de los alemanes, digamos, los nazis alemanes. Pero después había un ala volante. Que estamos haciendo referencia. Un ala volante también que era un ala en B, que hay una fotografía también que lo ilustra. Ese en el cielo de Córdoba. Ese no llegó a volar y operar en la guerra. Operativo no. Exactamente. Bueno, y a ver, ellos llegan en medio de este importante operativo de seguridad, primero a la Patagonia. Desembarcan allí y después hay un montón de historias, algunas serán estos mitos o estos se dicen, pero bueno, se sabe de la rendición de 2 submarinos en Mar del Plata, el U-530, en uno de esos pudo haber venido Hitler y varios más, también del desembarco en el Océano Atlántico, en Mar del Sur. Entre 2 y 5, ¿viste? La cifra no está bien estipulada, pero se cree que 5. Hay 2 que fueron hundidos en Caleta de los Lobos, muy cerquita de justamente la Patagonia. Y bueno, ¿por qué la Patagonia? Porque primero el lugar era muy seguro. En aquel momento Argentina, la Patagonia, imagínense si falta poblarla hoy, lo que era en aquel momento. Estamos hablando de 1945. Además, paisajísticamente ofrecía lugares maravillosos y eran comparables con el Berghof, donde Hitler vivía y tenía en los Alpes suizos su casa de descanso. Allí se construye un complejo llamado Inalco, a imagen y semejanza de Hitler. La residencia Inalco, que era ahí a orilla del lago Nahuel Huapi. Sí, un lugar paradisíaco e inaccesible, exactamente. Porque solo por aire podías acceder. Por aire y caminos muy, muy, muy complejos por tierra. De hecho, mirá cómo será de complejo que hasta los materiales para poder construir semejante residencia los fueron llevando en hidroaviones. Tenían un puerto, un helipuerto, justamente para que estos hidroaviones pudieran desembarcar allí y traer todos los materiales. Incluso está comprobado esto y están todavía las torres vigía que se fueron construyendo a los pocos kilómetros, ¿no? del acceso que tenía por el lago Nahuel Huapi, el complejo Inalco, donde obviamente allí había custodia militar, nazi por supuesto, para asegurar la seguridad del Führer, ¿no? Claro. Que estuvo obviamente camuflado bajo otro nombre y obviamente no con la misma fisonomía y el bigote característico con el cual lo conocimos, pero que se fueron camuflando todos, incluso muchos hicieron vida normal en Bariloche, se camuflaban con vecinos como si fueran cualquier otro genuino de nuestra tierra. Muchos Hay muchos testimonios orales. Iban a sacar el carnet de conductor. La verdad es que todo lo que uno fue investigando a mí me fue dejando un poco con la boca abierta, pensar que esto ocurrió en nuestro país y no hace 500 años, hace poco más de 50 y en Bariloche, aquí nomás. Sí. Y por eso el nombre de inadmisible que elegí para la novela, ¿no? Porque uno no podía pensar, no podía creer que esto realmente haya ocurrido aquí. O sea, ¿cuánto falta para que esto se admita y que se reconozca oficialmente? Y yo no sé si en algún momento va a poder develarse. Hay o muchas comprobarse. pruebas, hay muchas pruebas. Abel Basti coincide, y yo también, por lo que charlé con él y otras fuentes que fuimos consultando, que Hitler finalmente, más allá de estar varios años radicado en Argentina, cuando Perón cae, aquí ya Argentina deja de ser un lugar seguro, como para poder de alguna manera darles esa
bueno, ese manto, si se quiere, de protección que tenían. Entonces tiene que salir de Argentina y se va al Paraguay. En aquel momento estaba Stroessner como presidente del Paraguay, también ligado al régimen nazi, quizás más desde lo comercial. Y allí le dan la protección para que Hitler termine los últimos meses y días de su vida allí. De hecho, se habla de que hoy está enterrado en una cripta, en un hotel de capitales alemanes, en Asunción del Paraguay. Sí. No quiero develar tampoco muchos datos, porque lo bueno está que puedan leer en algún momento el libro y se vayan sorprendiendo con todo lo que va ocurriendo. Acá están los datos de la historia. Y esto es muy polémico, Gustavo, porque muchos pensarán que puede ser verdad, otros que no, que es un mito urbano. Lo bueno es que toda la bibliografía que yo fui consultando y recopilando está también en el libro, para que después cada lector, una vez habiendo leído la novela, pueda también asegurarse y chequear las fuentes y también ir por más detalles, que es lo bueno, bien, ¿no? Claro, está todo perfecto. Estrictamente separado, corregido, y bueno, y obviamente con links para consultar en exactamente, para YouTube. que directamente puedan ingresar, porque hay mucha información que circula a través de internet, y es bueno que obviamente pueda estar al alcance de todos. A ver, ¿qué hice yo? Recopilé cosas y después fui armando una historia ficticia. A ver, la historia, digámoslo, es una novela de ciencia ficción, pero basada en un hecho real que tiene que ver justamente con esto. La llegada de los militares nazis, incluso Adolf Hitler, tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial a Argentina y todo lo que ocurre después. Ahora, en el medio de que todo eso, el investigador ruso va buscando pistas, testimonios y demás, y ahí viene la parte más interesante del libro. Se cruza con una mujer argentina. Y bueno, y ahí empiezan a ocurrir otras cuestiones y muchas vicisitudes en ese camino de, a ver, que lo lleva por un lado una misión ultra secreta en Argentina, con una mujer que le hace un poco cambiar los planes, se enamoran perdidamente y empiezan a pasar un montón de cosas que no estaban en los planes ni del investigador ruso, el Kim Petrov, ni tampoco en la fuerza de seguridad rusa, que obviamente apuesta mucho a esta persona, que es un infranqueable, de mucho tesón, y bueno, que finalmente, como digo, no sin spoilearla demasiado y dar demasiados datos, pero hace totalmente cambiar sus rumbos. Sí, acá hay una foto que creo, esta es una foto del búnker nazi. Sí. Al final del libro de Hitler y Eva Braun. Esto es en el búnker. Exactamente. Donde la historia oficial cuenta que se quitó la vida. Bueno, eso fue en el momento de zozobra, ¿no? Sí. El régimen nazi, bueno, lideró durante mucho tiempo toda la revolución alemana. Fue un proceso muy, muy largo. Sí, del 33 al 45. Bueno, y a ver, ¿y por qué digo que al mismo tiempo esta historia nos va a llevar a viajar? Porque comienza en Bariloche con el desembarco, pero después también el investigador se va moviendo por distintos puntos neurálgicos de Argentina, por donde nos van llevando las pistas justamente Hitler. Uno es La Falda, provincia de Córdoba, el Hotel Edén. El Hotel Edén. Los dueños del Hotel Edén, el matrimonio Heinkorn, Aida y Walter Heinkorn, junto con Bruno y su mujer, estos dos grandes hermanos, Walter y Bruno Heinkorn, fueron los que capitalizaron justamente a Hitler antes de que asuma como canciller imperial. O sea, le mandaban fondos, le sí, mandaban a plata. ver, en Argentina, mirá a ver, sin quererlo o queriéndolo, qué importante que fue para el nazismo mundial, porque desde aquí surgían los fondos para que Hitler pudiera haber hecho todo lo que hizo, ¿no? Capitalizar ese poder, armar prácticamente un ejército propio y bueno, y obviamente llegar con su ideología, que no es la que yo comparto, ni creo que no mucha gente. Eso está claro. Pero sí por lo menos inculcarle a gran parte de la sociedad germana, incluso no a muchos que tampoco vivían en Alemania, pero que pensaban de la misma manera lo que era su ideología. Ellos tenían una íntima relación, eran amigos. De hecho, cuando iban a Berlín tenían acceso a la habitación principal de Hitler, a la que mucha gente tenía intimidad. Hubo, que yo lo relato en el libro, intercambio de cartas de un lado hacia otro, de agradecimiento. Cuando Hitler asume como canciller, ellos son invitados y viajan a Berlín justamente para estar en la asunción de Hitler como máxima autoridad, del Führer, que es la figura máxima del poder político y económico de un país. Sí, es apasionante, Mariano, escuchar todo esto porque, bueno, es una historia no escrita, y puede sorprender. Yo te digo, cuando estudié en Córdoba, la misma gente de La Falda cuenta
que en este Hotel Edén había vajilla con los símbolos nazis, ¿no? Pero eso es lo que menos había. Claro. O sea, había una torre de larga distancia para recibir comunicación con Alemania y poder escuchar los discursos y las novedades que venían desde Alemania Ajá. de la Segunda Guerra. Además hay fotos que se lo muestra a Hitler tomando té allí en el hall central del Hotel Edén, y es más, se constató que estuvo allí alojándose no en el mismo casco del hotel, sino en el casco de la casa de este matrimonio que le daba justamente asilo allí. Y además te voy a ampliar un poquito más la información de la falda, que es crucial, como digo, porque allí se giraban los fondos para que Hitler pueda solventar los gastos de campaña. Está el Hotel Gran Viena, que está un poquito más al norte, en Miramar, Mar Chiquita, provincia de Córdoba también, a orillas de la laguna Mar Chiquita, donde se cree que allí Hitler tuvo una reunión con el general Juan Domingo Perón, poco tiempo después de haber llegado a la Argentina. Cuenta la historia y algunos testimonios que un día se licenció a todo el personal, se le dio franco, tenía que dejar el hotel y tampoco se tomaron huéspedes. Y ese día se vieron llegar a 3 automóviles negros, entre los cuales se decían que en uno venía Hitler y en otro que estaba Juan Domingo Perón, bueno, y acompañado obviamente de sus séquitos de poder, ¿no? De los altos mandos tanto de un gobierno como de otro. Y después en la parte de cercano, digamos, a la falda, en la misma provincia de Córdoba, La Cumbrecita, que es una colonia alemana creada por, digamos, el lugar que hoy es turístico, que es hermoso, excelente. Sí, la fisonomía de las casas y la cultura lo demuestra. Sí. Pero ahí me parece que, a ver, hay muchas colonias alemanas en Argentina, pero ahí me parece que no está tan ligado al nazismo, sino a muchos alemanes que vinieron después, escapando incluso de la guerra o cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa queda sumergida en una importante crisis y había que salir a buscar nuevos horizontes como para poder desarrollarse. Pero el libro los va a llevar a pasear por lugares, por testimonios, incluso de muchas cuestiones que se fueron dando mientras surgían justamente las páginas, que eran como cosas que me iban llegando. Me tomo un taxi un día y estaba viendo, porque me fanaticé en un momento, y era recopilar información, entonces a través de YouTube viendo documentales, me dice el taxista, ¿qué te pasa? Me dice, ¿qué estás averiguando algo? Sí, le digo, pues estoy escribiendo un libro. Me dice, vos sabés que acá se hablaba que en el cementerio de la Recoleta una vez sonó el tema Lili Marlene y todos pensaban que estaban despidiendo a Hitler porque era el tema preferido. Entonces, viste, ya te llega otro dato más. ¿Cómo haces? Lo procesás. Llegué esa noche a casa y me puse directamente, antes de dormir, venía de hacer un turno justamente en el informativo de otra radio en la cual llego, también de madrugada, y antes de irme a dormir empecé... Has competido conmigo en la noche, en la madrugada. Sí, señor, pero bien, una sana competencia. Sí, obvio. Y empiezo a recabar datos de Lili Marlene y se me abre un horizonte de cosas que después también vuelco en el libro. También el año pasado era docente de la cátedra de locución en un instituto terciario que prepara locutores, y una alumna que venía de Bariloche, cuando se entera que estoy escribiendo este libro, me dice, yo tengo conocidos que dicen que en una hostería de Bariloche todos los 24 de abril, que es el día del cumpleaños de Hitler, que cumpleaños de Hitler, cierra la hostería y le festejan el cumpleaños puertas adentro. Y fueron llegando cosas que realmente fueron muy interesantes, que no están en los libros. Y bueno, y que uno las fue volcando en las páginas, obviamente chequeando las fuentes y demás, con lo cual se hace una historia de giros inesperados muy, muy apasionante. Bueno, hay que decir una cosa, porque Estados Unidos, el vencedor, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, digamos, los aliados, han tomado científicos alemanes que después han desarrollado todo el proyecto espacial de la NASA y todo lo que vino a posteriori. Siempre estuvieron un paso adelante o más pasos adelante, ¿no? Bueno, y ahí viene el intercambio, me parece, con el gobierno argentino. En aquel momento, cuando llegan, Perón no era presidente, sino que era ministro de guerra, y allí se traba un acuerdo, obviamente, por armamento y material bélico, y además también no nos olvidemos del oro nazi, ¿no? Tenían un alto poder adquisitivo y económico, obviamente, después de tantos años de gobierno en Alemania, es como que habían llegado a un poderío impresionante. Eso es de destacar también, y bueno, después que cada uno haga su lectura o saque su conclusión final. Lo bueno es que creo que capítulo a capítulo van a ir apasionándose y van a ir queriendo llegar al otro para ver cómo termina. Y bueno, y finalmente una serie, como decía, de giros inesperados que van haciendo que hasta la última hoja el lector se pueda mantener en vilo, Gustavo. Espectacular, me encanta. Me lo vas a autografiar, evidentemente, este libro, Mariano. ¿Cómo no?
Y bueno, está muy bien editado, ¿eh? La editorial es la misma que te publicó el primer libro. Ediciones Lee, no es la misma. Ah, ok. El primer libro, llamado Más allá de todo, estuvo editado por Ediciones El Escriba. Sí. Esta es una joven editorial que realmente promete mucho, trabaja muy bien. Yo te puedo asegurar que cada paso era recontra chequeado, lo que fue el diseño, el arte de tapa, la maquetación, la corrección, gráfica y demás. Se hizo todo muy bien, muy minuciosamente, y bueno, la verdad es que, como te decía anteriormente, si este libro lo ves en una librería cualquiera de la calle Corrientes o donde fuera, no tiene nada que envidiarle a ningún otro. Y después No, este plus, ¿no? De que libros sobre Hitler y el nazismo en Argentina y en otras partes del mundo hay miles, desde El Lobo Gris hasta varios incluso de Abel Basti y mucho más, pero son más históricos y hasta biográficos. Yo lo que busqué es que no sea algo de lo que ya hay, sino contar, a lo mejor es cierto, un montón de datos, pero a través de una novela romántica. Y eso es lo que le da, digo, el plus de que lo hace como más atrapante, porque sin quererlo, en el medio de la historia romántica, lo que va pasando, te voy dando un montón de datos, un montón de testimonios, muchos reales, de lo que fue pasando en Argentina justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Impresionante. Bueno, nos vamos a quedar con este libro. Mariano, lo voy a leer, pero con fruición, así bien. Ahora me tomo vacaciones, así que lo voy a aprovechar y voy a leer viene muy bien el libro. Y prologado por Adrián Piñatelli, nada menos, un historiador, periodista, amigo también. El prólogo que hizo Adrián es realmente maravilloso porque es una introducción a las páginas que se leen después, realmente de una manera muy breve, concisa, pero con mucha calidad. Bueno, Adrián no es un improvisado, tiene ya varios libros, El Espía, el último, y realmente se ha prestado para colaborar con el prólogo, que es algo muy importante en cualquier obra, y además también la participación, como decía antes, de Abel Basti, que también quiero agradecer, porque es sin duda la persona que más ha investigado y le ha dedicado años de su vida justamente. Sí, tiene inclusive una cuestión, Abel Basti, que cuando capturan a un nazi... Él estaba haciéndole un reportaje en la casa. Él estaba en la casa, justamente. Llega la policía, lo captura. No recuerdo si era Pribke o era otro. Pero no recuerdo ahora. Pero él estaba en el lugar y, claro, se produce una... Sí, él lo cuenta. O sea, tiene la primicia, evidentemente. Sí, además de la primicia, digo, qué momento, ¿no? Porque estar ahí en el medio de un despliegue... bueno, hubo varios que, como digo, corrieron distintas suertes. Algunos fueron apresados por el Mossad, otros escaparon y terminaron en Brasil. Otros, tranquilamente, tuvieron el juicio que merecían y la condena a muerte. Bueno, Eichmann lo llevó el Mossad. Sí. Bueno, exactamente. Digo, está lleno y plagado yo no quiero ser tan técnico y tampoco revelar tantos datos de lo que va a ir ocurriendo y qué va a ir pasando, pero bueno, sepan que van a encontrar un libro sustentado en un hecho real, que tiene una historia ficticia que va por afuera y que toma este hecho como disparador, pero que va abriendo un montón de abanicos, de posibilidades, y creo que esto es importante, ¿no? Hasta el último momento no se sabe bien qué va a pasar, y cuando una historia pasa eso, a mí por lo menos, y me puse del lado del lector, una vez que lo terminé y todo, y me terminó atrapando y gustando, incluso pese a que lo había escrito, así que si eso ocurre, obviamente mi objetivo como escritor, y creo que se habrá cumplido. Pero genial, Mariano. Bueno, redes sociales en las cuales seguirte, en las cuales, ver información también del libro. Sí, lo primero que se puede conseguir a través de la web de la editorial, con envío a cualquier punto del país, es www.edicioneslee.com, www.edicioneslee.com. Allí lo pueden adquirir a un valor de 300 pesos, es realmente un valor accesible, es lo que vale un kilo de helado, para que tengan una idea, y tiene un libro que les queda para toda la vida. Un kilo de helado, comiste varios. Yo he comido varios, sí. Y ni te digo cuando estaba escribiendo el libro, que por ahí las madrugadas se hacían largas, y porque hay que restarles horas de sueño para poder escribir. Tiene casi 300 páginas el libro y bueno, y lleva mucha información, mucho de chequeo y demás. Y lo van a recibir con una bolsa, además con un señalador, con unos regalitos. Muy bueno el detalle, pero esto es muy gourmet, porque gourmet, es un detalle de la editorial que creo que está bueno, viene con un anotador. Un anotador, que tenemos acá un señalador. Correcto. También, un sobrecito de té con frases del libro, justamente. Bueno. Y un chocolatito también para endulzarles un poco la... Sí. Ahora después vamos a postear también en las redes aquellos que también tengan consultas y quieran dar su opinión, porque la historia es muy polémica, el hecho es muy polémico y controversial, ¿no? Claro. Mucha gente no
no lo conoce por una cuestión de que no está en primer plano esta historia. Es una historia casi como un mito urbano, como decías vos, pero realmente se va conociendo cada vez más y bueno, a través de la televisión inclusive ha habido reportajes el año pasado de la residencia Inalco, del norte del país también en Misiones. Digamos. Sí, yo me validé un testimonio que fue también bastante conocido del actor Andrés Percivale junto a China Zorrilla. Claro, todos que recordamos dijo que invitaron a comer en el Hotel El Casco, el dueño del hotel, y que vieron a unas cuantas mesas una persona con la misma fisonomía que Hitler y que su mujer Eva Braun. Y dice que salieron corriendo espantados. Percivale lo cuenta esto infinidad de veces. Y bueno, fui tomando muchos de los testimonios como para poder volcarlos. Y después eso lo contaban mucho tiempo atrás. Entonces todo el mundo decía, no, pero ¿qué le pasa? Claro, pero que antes era realmente inverosímil poder pensar en esto, ¿no? Porque aparte hubo un hermetismo realmente increíble, pero, a ver, las huellas siguen hablando. Allí en Villa Traful hay un búnker nazi que fue demolido y hoy se pueden ir y ver los escombros, es decir, no lo inventa nadie, las huellas quedaron, Inalco está, y los testimonios de muchos lugareños que dicen, sí, Hitler caminaba con su seguridad. Sí, la gente que trabajaba ahí. Y algunos dicen que vivió 6 meses en Argentina, vivía 6 meses en Chile, como para tratar de despistar también las huellas y esparcir rastros. Y bueno, es más, cada tanto Estados Unidos va soltando alguna información que otra al respecto de Hitler. La CIA conoce mucho del tema y como decía anteriormente, desclasificó algunos archivos que han sido importantes como para poder tener testimonio de algunas cosas, por ejemplo, cuentas bancarias que había y giros que había entre el banco alemán en ese momento radicado en Argentina, justamente que tenían los nombres de Eva Braun y Adolf Hitler, o sea, sin ningún tipo de... Así nomás, con el nombre real. Correcto, y eso está comprobado. Y bueno, después ya nos meteríamos en otra parte de la historia, que no quiero llegar, ni tampoco es el espíritu, ¿no? Pero bueno, está la protectora que Juan Domingo Perón en su momento les dio tanto a Hitler como a Bismarck, que envolvía una serie de negocios que están vinculados entre ambos gobiernos, ¿no? Claro. Muchos económicos de ellos. Por supuesto. Bueno, apasionante, Mariano, apasionante. Y bueno, me voy a devorar este libro. Realmente va a ser un placer para mí leerlo, más allá de saber que lo escribiste vos. Me gusta, me interesa el tema. He leído bastante también sobre el tema, los libros de Basti, y va a estar muy bien. Y es para todo tipo de público, porque, a ver, todo lo que sea histórico realmente no va a aburrirles porque está contado de a pinceladas, digamos, no es que hay 40 páginas seguidas de historia, sino que se va todo desenvolviendo en el marco de la historia de amor. Así que para hombres y mujeres está escrito, Gustavo, lo más sencillo posible, como para que un adolescente de entre 14 y 15 años ya pueda comprender perfectamente todo lo que se escribe en la página, hasta edades que ustedes dispongan, inimaginables. Claro, exactamente. Bueno, gracias, Mariano, por estar acá. Ya nos acercamos a las 2 de la mañana. Ha sido un placer, evidentemente. Bueno, el estudio no lo conocías, este estudio, porque este es nuevo. No, ¿Vos conocías? Sí, la radio. Y yo cuando trabajaba acá estaba el estudio que daba Uriarte y Nicaragua, claro, justamente en la esquina. El estudio que ahora es de pop. Sí, señor. Pero me gusta te gusta, ¿eh? Me gusta más. Está muy modernoso, muy futurista. Sí, es una nave acá adentro. Es un lugar espectacular. Así cuando ingresaba por el pasillo digo, cuántos recuerdos, ¿no? Porque fueron cientos de madrugadas. Durante un tiempo trabajamos juntos en el horario mañana. En alguna, digamos, yo cuando hacía reemplazo, que estaba reemplazando a Cristian, por ejemplo. Sí. El otro movilero de la mañana, Cristian García, le mandamos un saludo grande. Bueno, Gustavo, gracias por la invitación y a disposición para lo que necesiten. Grande, bueno, Mariano Rodríguez nos ha acompañado, nos ha dejado este libro inadmisible y vamos a leerlo atentamente. Ahora subimos la foto, Mariano, ¿Cómo no? Subimos la foto. Marcelo Echeverri, ahora con las noticias de las 2 de la mañana. Radio 10. Siempre noticias.